Entonces, les voy a pedir que nos cambiemos para allá. Aquí me va a permitir hacer las salitas, porque la otra vez no pude hacer salitas. También me va a permitir, bueno, interactuar un poquito mejor con las diapositivas. La verdad es que no me suele dejar muy bien el Teams. Entonces, les pido de favor, cambiémonos a Zoom. Gracias, chicos. Gracias, Nicolás. Buenos días, Pa. Hola, chicos. Eso, gracias por unirse por acá. A ver. Nos dio justamente el indicativo de que este incendio fue provocado. El informe ya fue presentado al Instituto de Patrimonio Cultural. Para este también se elaboró en el año 2019. Listo, chicos. A ver. Ok, chicos, entonces vamos para allá. Les decía, no, nosotros vamos a hablar de un poquito de ciertas parámetros que influyen en nuestras curvas de valoración, ¿sí? Para que nos pueda quedar un poquito más claro. Les voy a pedir para nuestra próxima reunión voy a necesitar 2 hojitas de papel milimetrado, ¿sí? Porque les voy a enseñar el método gráfico, se puede decir arcaico, artesanal, ¿sí? Cuando ustedes están perdidos en el campo, no tienen señal, no llevan su computador, no sé. Les voy a enseñar el método gráfico, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer también para poder determinar pH, por lo menos de manera así general, o sea, un pH aproximado, ¿ya? Y también les voy a explicar cómo podemos hacer nuestras plantillas en Excel, ¿sí? Entonces, para nuestra próxima clase voy a necesitar, como les decía, 2 hojitas de papel milimetrado, ¿ya? Y 3, capaz que esto es lo que más les cuesta encontrar, 3 láminas de acetato, ¿sí? 3 hojitas transparentes de acetato,
¿no? Tamaño INE, tamaño hojita. ¿Sí? Y marcadores de colores. Sí, no se les olvide. Perdón, ¿me decían algo? Ok. Sí, entonces no se les olvide, eso vamos a necesitar. Espero que hayan visto los videos de titulación. Es importante que ustedes sepan que si bien es cierto, uno de los primeros videos está la construcción del agitador, no es obligatoria esa construcción, pero quienes lo logren o lo quieran hacer, va a ser con una puntuación adicional, ¿ya? La verdad es que es un aparatito muy sencillo, deberíamos todos hacerlo, porque hace falta un montón, no tienen idea cuánto nos hace falta en la universidad de agitadores. Y no son difíciles de hacer, entonces no es obligatorio, ojo, no, si ustedes no lo hacen, eso no influye en su calificación, pero al contrario, si lo hacen, entonces van a tener puntaje adicional, ¿sí? Eso por un lado. ¿Ya? Ya mismo, ya me falta pequeños detalles con respecto a la guía, entonces rápidamente les voy a explicar en qué va a consistir la práctica, ¿no? Ustedes ya han visto más o menos cómo van a armar su equipo, qué es lo que ustedes deben tener por ahí todavía su indicador de colmorada. Por si acaso les voy a dejar también una receta de otro indicador que podemos utilizar que es el de rábano. Sí, también nos puede servir. Les voy a dejar la guía de cómo se hace. También es muy sencillo, pero el de colmorada, la verdad es que es más utilizado porque como ustedes vieron, nos ayuda a tener una escala amplia de pH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a buscar como base, ¿no? Como hidróxido, como nuestra base fuerte, van a buscar la lejía, ¿sí? Yo la que conozco es justamente la que ustedes vieron en el video, que es el sello rojo. Entonces, van a ir a la sección de limpieza y desinfectantes y todo eso, y ahí se encuentra, quienes todavía no la han buscado, ¿no? Porque algunos la buscaron para hacer nuestra escala de pH, ¿sí? Nuestra práctica de acidez y basicidad. Entonces, van a buscar esta. Vamos a considerar que es 100% pura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa consideración. Entonces, sabemos que ahí tenemos nuestro primer error. ¿Ya? Luego, en esa misma sección, van a buscar muriatol, ¿no? O creo que es sello azul, en cambio, ¿sí? Ese es ácido clorhídrico. Ambos, y también hay otro que es destapacaños, que es en ácido sulfúrico, ¿no? Pueden también usar ese. Estas tres soluciones, ¿me dicen algo? Profe, perdón que le interrumpa, no sé si está compartiendo pantalla. No todavía. Ah, ok. Entonces les decía, estos tres compuestos, los tres vamos a considerar que son pues lo más puro que se puede tener. Lo más puro que podemos tener en hidróxido de sodio es del 99% de pureza. Entonces vamos a considerar que es de esa pureza, las lentejitas de la lejía. El ácido clorhídrico, el muriatol, el ácido clorhídrico, la concentración más alta es del 37%, ¿sí? Vamos a considerar esa pureza también en el muriatol. La verdad es que se acerca mucho, ¿sí? Y el ácido sulfúrico, la concentración más alta es del 98%. Si consiguen ese, también vamos a considerar que esa es la concentración de él que ustedes consigan, ¿sí? Entonces, vamos a titular ácido, o sea el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, con el hidróxido, ¿ya? Entonces,
Como les digo, ya me faltan pequeños toques en la guía, justamente estas aclaraciones con respecto al indicador, si por si acaso ya lo votaron y cosas así. Sí, vamos a tomar 50 mililitros, perdón, vamos a tomar 10 mililitros, vamos a hacer una dilución, de modo que, y eso sí necesito que ustedes hagan todos los cálculos, ¿sí? Entonces, mi solución tiene que tener aproximadamente una concentración 0,1 molar, tanto para hidróxido como para el ácido, ¿ya? Entonces, ahí le vamos a poner nuestro indicador de Colmorada y vamos a titular, ¿no? Hasta llegar a pH 7, que ustedes lo tienen bien identificado porque hicieron su escalita, ¿sí? Y luego vamos a hacer la misma experiencia con, en lugar del ácido, sea clorhídrico o sea sulfúrico, vamos a utilizar vinagre, ¿sí? Y para las siguientes prácticas vamos a hacer la titulación de leche, ¿ya? Y de vitamina C. Vamos a expresarlas. Aquí la parte interesante está en cómo vamos a expresarlas. Entonces vamos a expresar como acidez de la leche y contenido de vitamina C. ¿Ya? Entonces, esas en realidad son 4 prácticas que vamos a hacer en el transcurso de estos 3 semanas. ¿Sí? Antes de carnaval, hasta el 21 de febrero. ¿Ya? Vamos a hacer estas 4 prácticas y para todas estas prácticas, la verdad, lo que necesitan ustedes es ya tener su equipo listo y de ahí la verdad que la práctica como tal no se demora. Lo que sí van a tener que hacer son las réplicas, ¿no? Recuerden, mi método para poder hablar de hacer un poquito de estadística y hablar de que si es exacto y si es preciso, al menos necesito 3 repeticiones. ¿Sí? Entonces van a tener que hacer las repeticiones, ¿sí? Y poder identificar bien qué es lo que, la concentración del ácido, la acidez de la leche, ¿no? El contenido de vitamina C, etc. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Si por si acaso no les escucho, ya saben, le escriben al chat, entonces ya les voy. Profe, ¿dónde podemos encontrar el Muriatol? Justo en la misma sección donde están todos los limpiadores, el cloro, desinfectantes, la lejía, todo eso está en la misma sección. Sí, el Muriatol es alargadito. Sí, si ustedes no lo ocupan en casa, hay uno que es más pequeñito, entonces compren el pequeñito. Profe, una consulta. Sí. ¿No podríamos utilizar el limpiador de vidrios con amoníaco? Tal vez. Lo que pasa es que esa es una base débil, entonces justamente como el ejercicio que les comentaba hace un ratito, siempre se prefiere una base fuerte para titular. Entonces, en ese caso, recuerden, el limpiador de vidrios con amoníaco reemplaza, o mejor dicho, se utiliza a la vez que el hidróxido, ¿sí? Pero el que es con amoníaco es una base débil y el hidróxido es una base fuerte. Entonces, me va a servir para titular el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, sí, pero me va a crear un sistema amortiguador un poquito complejo al utilizarlo tanto con la leche, porque en la leche busco ácido láctico, como con la vitamina C, que en la vitamina C busco ácido ascórbico. Entonces, estos 2 últimos ácidos son débiles y con una base débil tenemos un sistema más complejo. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que sí consigan el hidróxido. Ya, profe, gracias. Sí, si ustedes viven cerca de sus compañeros, pueden comprarlo en conjunto. La verdad es que el frasquito creo que es de 500 gramos y no van a ocupar ni la mitad.
De hecho, pueden comprarlo entre unas 5 personas, creo yo, un frasquito. ¿Sí? Entonces, si ustedes viven cerca y se pueden organizar, entonces hagan eso. De hecho, estaba también tratando de hacer lo mismo para poderles facilitar fenolftaleína y y ácido octálico para titular hidróxido. El ideal es el ácido octálico para valorarlo. Entonces, estoy tratando de ver si es que puedo hacer eso, ¿sí? Sino que sí, siempre va a ser complicado cuando tenemos un grupo bastante grande. Entonces, llegar a acuerdo con un grupo muy grande es complicado. Entonces, eso primero voy a ver si me logran dar estas, tanto la sal como el indicador. Y entonces ya, aunque sea lo que estaba pensando es llamar a ciertos como representantes de cada uno y poderles repartir para que ustedes tengan material y puedan trabajar en casa. Sí, espero que que me avisen si es que me pueden facilitar el material. Listo, chicos. Entonces, mientras tanto, vamos a darnos modo con lo que podemos encontrar en el supermercado, ¿sí? Con todo, ya les voy a traer también precios de cada cosa. Si no me falla la memoria, debe estar tanto el muriatol como la lejía, creo que cuestan como $2.50 a $3 cada uno. ¿Sí? Yo sé que es medio, a mí en lo particular no me gustaría que lo compren, pero ya no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo ocupan en la casa, es un pasivo ambiental. O sea, se queda ahí sin uso ni nada de eso, entonces. Pero bueno, ahorita nos toca darnos modo. ¿Sí, chicos? Ok, entonces, permítanme un segundito. Ahorita sí les voy a compartir pantalla. Y para comentarles un poquito de ciertas características que nosotros podemos mejorar, ¿no? Cuando nosotros hacemos curvas de valoración. ¿Sí? Aquí vemos justo la curva con un ácido débil y una base fuerte, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, mi curva se va haciendo más estrechita la zona de equivalencia, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el pH de equivalencia está sobre 8, ¿no? Como son 50 mililitros de ácido acético, y como son de la misma concentración, se consumen lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos nuestro punto de equivalencia. Entonces les decía que nosotros podemos mejorar nuestras curvas, ¿sí? Mejorar nuestra zona de equivalencia si concentramos nuestras soluciones. Esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Aquí tenemos otra curva que suele ser también bastante famosa, ¿no? Desde el punto de vista ambiental es muy, muy, muy famosa, la verdad. Que es la curva del carbonato de sodio, ¿sí? Con ácido clorhídrico. Una sal de ácido débil, ¿no? Con un ácido fuerte. Entonces, como es una sal de ácido débil, se convierte en una base conjugada, ¿no? Cuyo primera zona de equivalencia se encuentra a mitad del camino, ¿sí? A 0.25 mililitros. Y la segunda zona de equivalencia a 50 mililitros, ¿sí? Cuando se pone 50 mililitros del bicarbonato, la mitad de ácido que se le pone, ¿sí? Ahí presenta la primera zona de equivalencia. Y la segunda acá, ¿a qué valores de pH? A los valores que corresponden a la constante de acidez del carbonato, ¿sí? Que más o menos se encontrarán por estas zonas de aquí. ¿Ya? Entonces, lo que esperamos ver, ¿no? Mi sal
es ligeramente básica y con la presencia del ácido va bajando de valor de pH, ¿no? Como notan aquí, esta curva, este cambio en la pendiente es muy, muy pequeñito, no es tan notorio. Por lo tanto, aquí tienen que ver un poco la practicidad, ¿no es cierto? Es más práctico que yo identifique acá. Sí, tome en consideración el fin de mi titulación acá, porque acá es más notorio, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las cosas que nos va a ir dando la experiencia, ¿no? Que es preferible que nosotros hablemos de, a lo mejor, la segunda constante, ¿sí? O en algunos casos solamente la primera, depende de las características de de mi valorante, ¿no? De la solución que estoy utilizando, de mi solución problema, etcétera. ¿Sí? Ahora, tenemos otro ácido, bueno, en este caso es un ácido poliprótico, ¿no? Igual, ¿sí? Vemos que tiene la primera disociación, la segunda, y deberíamos alcanzar el punto de equivalencia por acá, pero ya es muy complicado por el valor de pH que alcanza. Entonces, igual, hablamos de practicidad, ¿no? La realidad es que es más práctico la primera equivalencia del ácido fosfórico. Como ustedes ven, está en un valor más o menos de 5, ¿sí? De 4.5 más o menos. Entonces, es más práctico, ¿no? Hacer esta determinación. Por corroborar, podemos hacer incluso la segunda, ¿no? Que si notan es un poquito ligeramente más estrecha, está en un valor más o menos de 10. La ventaja es que están suficientemente separados uno de otro para poder identificar muy bien los dos, ¿ya? La tercera, como les decía, es muy, muy complicada, ¿no? Tendríamos que esperarla por aquí, pero ya no se nota. ¿Sí ven que cada vez va haciéndose más estrecha la zona de equivalencia? Entonces aquí ya no es notoria la zona de equivalencia, ¿sí? Entonces trabajamos en estos dos valores, ¿no? En mi primer punto o en el segundo. ¿Sí? Les decía, tenemos algunos factores que van a influir en nuestra curva de valoración, sobre todo desde la parte de forma, pero a mí sí me interesa que tengan la forma muy, muy bien definida, ¿no? Para poder interpretarla mejor, ¿no? Para no cometer errores, sobre todo en la zona de equivalencia, ¿sí? Entonces, primera condición de mis curvas de valoración es que la reacción debe ser completa y se completa justamente en el punto de equivalencia, ¿sí? Ahí es cuando todo mi reactivo A se consume con el reactivo B, ¿no? Mi solución está toda reaccionada con el valorante. ¿Qué tan fácil o qué tan rápido se completa esta reacción? Justamente me permite tener la zona de equivalencia, ¿sí? Mientras más rápido, como por ejemplo ácidos y bases fuertes se completa, ¿no? Más amplia es mi zona de equivalencia, ¿no? Mientras más lento, como por ejemplo un ácido débil con una base fuerte, es más estrechita, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar justamente ese salto de pH? Con la concentración, ¿sí? Si el valor de la concentración es mayor, voy a tener mejor o más pronunciado ese cambio en la zona de equivalencia. Va a ser más alargadita mi curva, ¿sí? Y también depende del valor de la constante de acidez, ¿no? Mientras más alta sea mi constante de acidez, ¿no? También más amplio será mi zona de equivalencia, ¿no? Mientras más fuerte sea mi ácido débil, por decirlo de alguna forma, más amplia será la zona de equivalencia. Entonces, miren, aquí tenemos algunos ejemplos de la concentración, ¿no? Entonces, miren, mi primera curva, la color vino, ¿sí?
ven, tiene una zona mucho más amplia, una zona de equivalencia muy, muy marcada, ¿no? Y aquí tenemos porque tienen una concentración más alta, 0.1 molar ambos, ¿no? Como les digo que trabajen en su práctica, ¿ya? La B, que está en rojo, tiene 10 veces menor la concentración, tanto del ácido como de la base. Entonces, si ven, se estrecha la zona de equivalencia, ¿sí? Mi solución o mi sistema C, mi curvita C que está en azul, ¿no? Tiene aún 10 veces más diluido, ¿sí? Y entonces tiene mucho más estrechita mi zona de equivalencia, ¿ya? Entonces, por eso es que justamente el valor, les recomendaba este valor para que ustedes hagan su curva, su titulación, precisamente porque voy a ver mejor el cambio de pH. Tengo una zona más amplia en donde va a cambiar el pH, entonces me va a resultar mucho mejor, ¿sí? Primera cosa. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, profe, una pregunta. Ujú, Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de un ácido fuerte y una base fuerte, ¿no? ujú. Y aquí las concentraciones, aquí me van a variar lo que es el pH, porque normalmente aquí el pH sería neutro, Sí, pero ujú, sería neutro cuando tenemos ya le añadimos las mismas moles de hidróxido al ácido, ¿sí? Ujú. ya, Pero aquí, por ejemplo, nosotros, ¿dónde estamos? En la curva color vino, ¿no es cierto? Aquí en ujú, este valor es la mayor concentración, es solamente ácido, ¿sí? Como ustedes saben, el pH sí está determinado por la concentración, ¿no? Entonces, si yo diluyo, cambio el pH. Ya le di clic, ¿no? Entonces, aquí tengo ácido, pero más concentrado, ácido solito más diluido y ácido solito más diluido, ¿sí? Entonces, conforme le pongo hidróxido, ¿no? Voy a poniéndole hidróxido hasta que llegamos a la zona de neutralidad. Entonces, en lo que estaba muy, muy ácido, pasa a pH neutro, ¿sí? Mucho más antes de llegar, digamos, a pH 4, ya de una vez se neutraliza, ¿sí? Porque las concentraciones tienen que ver, son altas. En cambio acá son 100 veces más diluido, entonces el pH ya no es de 1, sino es de 3, ¿sí? Y conforme le voy poniendo hidróxido, va subiendo ligeramente, ¿no? Hasta que se neutraliza. Entonces, en cualquiera de estas, ¿no? De estas curvas, como estoy utilizando las mismas concentraciones, voy a encontrar los mismos volúmenes, sí, pero la zona es más amplia. El salto del cambio de pH es mayor, ¿sí? Mi punto exacto es 7, pero cuando yo estoy haciendo la valoración, ¿sí? Puedo encontrar ya que llego a pH de 6, por ejemplo, en una concentrada, y ya estoy en la zona de equivalencia, ¿sí? Si le pongo una gotita más, como estoy poniendo una base muy concentrada, se va a ir de una hasta acá arriba, ¿sí? Entonces, solamente para mejorar mi curva es que aumento la concentración. Pero el equilibrio como tal no está alterado, ¿no? El número de moles que voy a consumir no está alterado, ¿sí? listo, profe, gracias. Ok. Entonces, para comenzar, podemos decirle, para comenzar a hacer nuestras primeras valoraciones, es mejor si lo hacemos cuando están concentradas, porque como les digo, tenemos un intervalo amplio, ¿sí? Apenas llega a 6, el pH, ¿no? Una adición pequeñitita, ínfima, ya va a hacer que cambie. Entonces, yo ya tengo el valor, a pesar de que todavía no estoy en pH 7, ¿sí? Pero ya tengo el valor de mis moles, ¿no? Porque ya van a interaccionar completamente, ¿no? En cambio, si está más diluido, ¿no? Ahí a lo mejor
voy a tener que llegar a 6.5 todavía, ¿no? Entonces, es más delicado, ¿sí? Tengo que tener mejor ojo y mejor pulso para poder hacer una valoración más diluida. La verdad es que nosotros cuando hacemos en laboratorio, comenzamos con una intermedia, ¿sí? Nuestras primeras valoraciones las hacemos intermedia, pero siendo bastante didácticos, deberíamos comenzar con las más concentradas y conforme ustedes agarran más técnica, ya pasarnos a las diluidas, ¿sí? Al principio, yo les he hecho trabajar con soluciones diluidas y se les pasa la valoración bien fácil, súper fácil, ¿sí? Se les va el cambio de pH rapidito. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Utilizar concentraciones más altas, ¿no? Para tener esta curva más amplia y que podamos distinguirla más fácilmente. Primera cosa. Segunda, el uso de los indicadores. Mientras más amplia es mi zona de equivalencia, más indicadores voy a tener la oportunidad de usar. Entonces, depende mucho también qué es lo que tengo, ¿no? Siempre, y yéndonos a la parte práctica, siempre que esté en mi laboratorio y que tenga que hacer un análisis, antes de comenzar todo, tengo que revisar en bodega qué tengo, ¿sí? ¿Qué está en la bodeguita? ¿Qué me va a servir? ¿Qué no me va a servir? Imagínense, ustedes van a hacer una valoración y tienen verde de bromocresol, ¿sí? Entonces, si yo tengo verde de bromocresol, capaz que, mejor dicho, no capaz, lo que más me conviene es que mis concentraciones, mis soluciones estén concentradas, ¿sí? Tal vez de 0.01 para arriba, ¿no? Esta concentración de 0.001 ya entra en la parte final de mi indicador y capaz que me crea un problema. Entonces también viene en ese sentido, ¿sí? Si yo tengo una una zona de equivalencia más amplia, entonces me da chance de elegir entre todas mis opciones que tengo de indicador, ¿sí? El más común, el que tenemos casi siempre en laboratorio es fenolftaleína. También les voy a dar, les voy a dejar un documento donde ustedes pueden extraer fenolftaleína de pastillas laxantes, ¿sí? Para que ustedes vayan conociendo cómo se hace. No les estoy pidiendo que compren pastillas laxantes, solamente les estoy comentando. ¿Sí? Ahora, ¿no? Otro de los parámetros que habíamos mencionado es justamente perdón, ya estaba cambiándome a la constante de acidez. Sí, aquí podemos ver también el efecto de la concentración, pero en este caso con el ácido acético, ¿no es cierto? Entonces, miren, este concentrado es mucho más amplia la zona, me permite justamente trabajar con la fenolftaleína, mientras que este que está más diluido, ¿sí? 100 veces más diluido, es mucho más pequeñito, ¿sí? Mi zona de equivalencia es más pequeñita, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el indicador adecuado, me va a crear un inconveniente que esté muy diluido, ¿sí? Entonces, eso es importante. Puedo ir a concentraciones diluidas si yo tengo opciones de elegir el indicador y voy a tener uno que justo esté calzando aquí, ¿no? Como por ejemplo, el azul de bromotimol, ¿sí? Si es que no tengo azul de bromotimol, lo más conveniente es que utilice solución concentrada, ¿ya? Porque ahí la fenolftaleína funcionará mejor. ¿Sí? Y también tenemos, como mencionábamos, la fuerza del ácido, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos diferentes zonas de equivalencia, ¿no? Aquí está con el ácido fuerte, se marca súper bien. ¿Sí?
tenemos con un ácido débil y es más estrechita, uno más débil, otro más débil, y así sucesivamente. Permítanme un segundo. Perdón, chicos. Entonces les decía, ¿no? Si es que mi ácido débil no es del todo débil, ¿no? Voy a tener una mejor definición de la zona de equivalencia, ¿sí? Si es que mi ácido débil, la verdad es que sí, es muy, muy débil, entonces la zona de equivalencia se vuelve muy, muy cortita, ¿no? Igual, aquí vemos el intervalo de viraje de la fenolftaleína, ¿no? Del azul de bromotimol, del verde de bromocresol. Entonces, verde de bromocresol me va a servir para ácidos fuertes, para ácidos débiles, mejor dicho, no tan débiles, ¿sí? El azul de bromotimol me va a servir pues hasta acá, ¿sí? Y la fenolftaleína hasta ácidos con una constante multiplicada por 10 a la menos 8. ¿Ya? Una constante de acidez mucho más bajita, voy a necesitar otro, como por ejemplo anaranjado de metilo. ¿Sí? Entonces, cuando mayor es el valor de mi constante de acidez, mi ácido se hace más fuerte, ¿no? Entonces, mientras más fuerte, pues mejor, más definida va a estar mi zona de equivalencia. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Otra cosa que está dejándole de lado son los patrones, primarios utilizados en las valoraciones ácido-base. ¿Sí? Tenemos los que son patrones primarios alcalinos, ¿sí? Que estos me van a servir para valorar ácidos. Dentro de estos, uno de los más importantes es el carbonato de sodio. ¿Ya? Entonces, el equilibrio que está detrás de esta sal es que el carbonato con ácido forma bicarbonato y el bicarbonato con más ácido forma CO2 y agua. ¿Ya? Entonces, cuando yo uso bicarbonato de sodio, tengo que tomar en cuenta justo esto. ¿Sí? La formación de CO2 o de bicarbonato, este equilibrio. Y es por eso que en laboratorio, cuando nosotros queremos utilizar carbonato de sodio como patrón primario, seguimos las siguientes reglas. Primera, tengo que dejar secar el carbonato, ¿sí? Porque al ser un sólido, suele absorber un poco de agua ambiental, ¿no? Entonces, en estos días, por ejemplo, hoy que ha llovido, que está frío y todo eso, suele humedecerse. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevarle a la estufa, ¿sí? A temperatura sobre los 70 grados, no, un poquito menos de 70, que comience a evaporar el agua que puede haber absorbido, ¿sí? Luego lo dejamos de enfriar. Y segunda cosa, hervimos el agua que va a trabajar con la que vamos a trabajar nuestra solución de carbonato sódico. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, el agua absorbe en cambio CO2 ambiental y comenzamos a ver este equilibrio, ¿sí? El que está aquí. Entonces, en el momento en que nosotros hervimos el agua, ¿no? Como ustedes saben, la solubilidad de los gases disminuye en caliente, entonces el CO2 que está en el agua sale, se retira del agua, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que hacemos es hervirla. Una vez que hervimos, tapamos para que no vuelva a jalar el CO2 y ahí sí preparamos nuestra solución. Sí, la verdad es que es un poquito largo el trámite justamente porque toca hacer esto,
¿no? Esperar que hierva, luego esperar que enfríe y todo eso, pero funciona bastante bien, ¿no? Patrón primario de carbonato de sodio es un buen patrón primario, ¿sí? Me ayuda a la valoración de este ácido, ¿sí? Tenemos la solución TRIS, ¿sí? Así se la conoce, ¿sí? Y ustedes van a escuchar en el laboratorio. Pásame el TRIS, ¿sí? Hidroximetil aminometano, ¿ya? Cuya fórmula es esta de aquí, ¿sí? Por un lado tenemos 3 grupos hidroxilo, unidos a este carbono que tiene un grupo amino de este lado, ¿sí? También utilizamos como patrón primario, ¿no? Para titular ácidos, ¿sí? Tiene características básicas justamente porque tiene mi grupo amino aquí. Entonces, ustedes cuando vean el grupo amino, ya saben que es una base débil, ¿ya? Funciona también bien para valoración de ácidos. ¿Por qué utilizamos estas soluciones como, o mejor dicho, estos compuestos como patrones primarios? Primero, porque podemos conseguir estos compuestos con alta pureza, ¿sí? Segundo, porque las reacciones son completas, ¿no? Tercero, porque son, en comparación con otras sales que podemos utilizar, son bastante económicas, ¿sí? Tercer patrón primario, tetraborato sódico decahidratado, para los amigos bórax, ¿sí? En este caso, viene ya hidratado, ¿sí? Nuestra solución ya viene con 10 moléculas de agua por cada molécula del tetraborato sódico, ¿no? Entonces, nosotros ya tomamos en consideración esto, ¿sí? El momento de hacer nuestros cálculos. Igual, tiene la misma función que los anteriores, ¿no? Va a servir para valorar ácidos, ¿sí? Entonces, podemos conseguirlos de ultra alta pureza. Bueno, se les conoce para análisis, entonces son de pureza bastante buena, de un 98 a 100%. Entonces, están bastante bien este tipo de patrones primarios. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ok. Para ácidos, ¿sí? También tenemos ciertos patrones primarios. El patrón primario estrella para titular bases es el talato ácido de potasio, ¿sí? Este es un ácido orgánico, mejor dicho, es una sal ácida orgánica, ¿no? Pero funciona muy, muy bien, ¿no? Como tiene un hidrógeno todavía ácido, ese hidrógeno es el que reacciona con el OH de mi base, ¿no? Para generar el ion talato, ¿sí? Y aquí está la constante de acidez, ¿no? Entonces, este es uno de los que nosotros más utilizamos, por las características que les mencioné anteriormente, ¿no? La pureza es bastante buena, ¿sí? Bueno, también todo polvito blanco que ustedes lleguen a encontrar en el laboratorio siempre tiende a absorber un poquito de agua, pero no es nada que un poquito, una media hora en la estufa no pueda solucionar, ¿sí? Otro de los patrones primarios que se utiliza es el hidrógeno yodato de potasio, ¿sí? O el yodato ácido de potasio, ¿sí? Este viene de un ácido fuerte, ¿no? Funciona también súper bien, la reacción es completa, ¿no? Y es una reacción ligeramente coloreada, entonces también funciona súper bien. Y otro de los patrones primarios para titular bases es el ácido sulfámico, ¿sí? En este caso tenemos el sulfito,
¿sí? Asociado con el amoníaco, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos, también es un ácido fuerte, ¿sí? Está su pH alrededor de 5,9 de la solución. Mejor dicho, el punto final más o menos nosotros lo vemos en estos valores, ¿no? De 5,9 para ambos. Y sí, sirve bastante bien para nosotros identificar la concentración de nuestra base, ¿sí? Entonces, por lo general, nuestra base, por ejemplo, el hidróxido, siempre rectificamos, siempre estandarizamos. Ustedes hacen los cálculos, digamos, quieren una concentración 1 molar, entonces toman 40 gramos, lo diluyen en 1 litro, y esa solución, ¿no? A pesar de que ustedes pesaron con todo el cariño del mundo bien, bien dedicaditos, no se les cayó nada, todo fue así, excelente. A pesar de todo eso, siempre vamos a valorar, siempre normalizamos ese dato. ¿Por qué? Porque el hidróxido todo el tiempo está absorbiendo humedad, todo el tiempo está absorbiendo CO2, entonces no me permite, no puedo asegurar la calidad, no puedo asegurar el valor exacto. Entonces, mientras más... Perdón, chicos, un segundito. Ya, listo. Entonces les decía, ¿no? Nos sirven justamente para corregir esas deficiencias que tiene nuestros materiales característicos, ¿no? El hidróxido siempre, 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 y ustedes van a ver, de seguro, en laboratorio van a encontrar este material guardado ya de bastante tiempo, justamente por la pandemia y todo eso. Lentejitas de hidróxido de sodio, van a ver que están hechos charquito, ¿sí? Porque todo el tiempo, por más sellado que creamos que está nuestro recipiente, aún así sigue absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo agua. Es muy higroscópico. Entonces, a fuerza siempre tenemos que corregir. Y por eso utilizamos patrones primarios. ¿Ya? Otra de las cosas que a veces suelen suceder es que necesitamos diluir, ¿sí? Nuestras soluciones valoradas. Porque, por ejemplo, nuestra muestra está más diluida que nuestro valorante, entonces es necesario que diluyamos, ¿sí? También existen diluciones valoradas que nosotros las utilizamos como patrón primario y en algún momento ya les comenté, ¿no? Por ejemplo, sí existen ampolletitas empacadas al vacío, preparadas de soluciones de hidróxido, de ácido, ¿no? Que ya están valoradas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en algunos casos es diluirla para poder utilizar, ¿no? Principalmente hidróxido de sodio, dentro de las bases para titular. Y dentro de los ácidos tenemos ácido clorhídrico, perclórico, sulfúrico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este tipo de material. La verdad es que sí es costoso, justamente por el empaque que tenemos que tener, pero la ventaja es que no tenemos que estar valorándolas contra los patrones primarios que vimos hace un ratito, sino que el momento en que necesitamos, cortamos la ampolletita y la ponemos en nuestra bureta y a titular se ha dicho. ¿Sí? En cambio, en el caso anterior, primero titulamos contra las soluciones, sea de talato o si es ácido, sea de carbonatos. Primero tenemos que hacer eso. ¿Sí? Por lo menos en el caso de las de hidróxido, si van a ser utilizadas de una sola, sí, simplemente
preparamos, como les decía, ¿no? Abrimos la ampolletita, que es como una beba. ¿Sí han visto las bebas? ¿Sí han probado una beba? No, profe. ¿Qué es? Sí, profe. Así ya me pegaron en la edad. Justo en la niñez. Para quienes no, cuando vayan a la ronda, por ahí es donde suele haber más. Aunque no, hasta en los centros comerciales en las islitas también he visto que las ponen. Entonces, como ese pupito que tiene, que ustedes la teoría dice que tenemos que cortar ahí y tomarnos la beba, pero la verdad no, lo divertido era en estarle mordiendo y mordiendo el plástico hasta hacerle un huequito. Un huequito muy, muy pequeñito. Esa era la parte divertida, la verdad. En este caso es de ese tipo la entradita, ¿no? Entonces, igual, cortamos ahí y ponemos en nuestras boletas. ¿Sí? En el caso de nuestras soluciones básicas, ¿no? Nuestros hidróxidos, máximo, confiando en las concentraciones, podemos tenerlas una semana, una dilución preparada. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una de las cosas que nosotros vamos a ver al regreso de nuestros laboratorios, que las soluciones que ya están preparadas de hidróxido ya no las vamos a poder utilizar. Así nomás, no. A fuerza tenemos que valorarlas contra talato ácido de potasio, ¿no? Principalmente, ese es el que más utilizamos. ¿Ya? Indicadores ácido base, también tenemos un poquito esto que acabamos de mencionar, ¿no? Un poquito del tema de estabilidad, porque pues son moléculas, casi todos son moléculas orgánicas, aunque sí tenemos uno que otro inorgánico, ¿sí? Entonces, la ventaja, como habíamos mencionado, es que me permite tener una indicación visual, ¿sí? Me permite, no necesito equipo, simplemente estar bien pilas al momento en que note un cambio de color, ¿no? Por eso, ustedes deben haber visto en los videos que les dejé que el soporte se lo hacía forradito con un papelito blanco, justamente para tener ya una base en color blanco y que me permita contrastar súper bien los cambios de color en el indicador, ¿sí? Igual, la verdad es que es igual que los casos anteriores, son moléculas que están ganando hidrógenos o perdiéndolos y ahí tenemos cambios de color. Perdón, chicos, de rato en rato viene mi pequeña a preguntarme cómo se llama el monstruo del lago Ness y cosas así. Ok. ¿Sí? Y entonces, algo importante, mis indicadores de ácido base, igual que todas las sustancias, tienen un equilibrio, ¿sí? Entonces, mi indicador en este caso es rojo y pasa a verde, ¿no? Entonces, está asociada a una constante de equilibrio, una constante de acidez, ¿sí? Entonces, esa es la que me ayuda a ver el viraje, ¿no? El valor en el que cambia el pH, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi pKa de mi rojo de metilo y el intervalo de cambio de pH va a ser más o menos el valor del pKa, ¿sí? Ojo, cuando las concentraciones se puede decir que son relativamente altas, mayor a 0.1, ¿sí? Mientras más diluidos, más cortito también es mi intervalo de viraje, ¿sí? Lo puedo distinguir con más dificultad, ¿ya? Sí, nosotros tenemos justamente un intervalo de cambio de viraje, ¿no? Que como habíamos mencionado, pues está justamente relacionado con la constante de acidez de mi indicador, ¿sí? Y aquí tenemos justamente donde se distinguen
los colores, ¿no? Tiene que existir una diferencia de las concentraciones de la una especie sobre la otra de 10 veces. Esto ya les había mencionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de la fenolftaleína, ¿no? El valor del pKa del indicador, -1 será transparente y +1 será rosado intenso, ¿sí? En concentraciones intermedias no podemos distinguir bien, incluso vemos una mezcla de colores, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, rojo y amarillo en el cambio de pH, nosotros justo en esta zona, ¿sí? Observamos el color anaranjado. Entonces, ahí es donde me estoy acercando al valor del pKa del indicador, ¿sí? Entonces, tengo que tomar en consideración también eso, el pKa del indicador. Lo ideal es que el pKa del indicador sea igual al pKa de mi ácido, si es un ácido débil el que estoy valorando, ¿sí? Eso sería lo ideal, para que justo yo veo el intervalo del cambio de color de mi indicador, sea justamente el que coincida con el de mi ácido, ¿sí? Y entonces tenga los mejores resultados, sean mucho más exactos, ¿sí? Preguntas, chicos, dudas. Sí, profe, yo. Ujú. ¿En qué parte era por ejemplo, donde está ese rango 0.1 y de 10? ¿Dónde es el que había el cambio? ¿En el medio, en medio de esos valores o No, cuando ya pasa a menores? durante estos valores tenemos el cambio. Ah, Sí, no, durante. ajá, sí, durante. Sino que entre estos dos valores no distinguimos exactamente si ya tenemos mayor de la una o mayor de la otra. Pero justo entre estos valores es el cambio. Por eso, por ejemplo, fenolftaleína está entre 8 y 10, ¿sí? Entonces, 9 es justo el valor del pKa de la fenolftaleína, ¿sí? Y nosotros notamos desde 8 que ya comienza ligeramente a haber una mezcla, ¿no es cierto? Un pequeño tonito rosado, hasta el 10 donde ya tenemos el fucsia característico de la fenolftaleína. Ah, listo, profe. Gracias. Ok, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, permítanme un segundito. ¿En qué hora estamos? 3:20. 3:20. Ya, permítanme. Entonces, les decía, ¿no? Nosotros teníamos previsto un taller, así es que, bueno, les pongo en consideración. ¿Sí? ¿Hacemos en este momento el taller o se los dejo que lo realicen el día miércoles? El miércoles, Día profe. miércoles. Miércoles, por favor, profe. Ok, entonces, el miércoles, yo les voy a dejar temprano el taller el día miércoles. En teoría, deberían resolverlo entre las 3 y las 5, que se supone que tenemos nuestro horario. ¿Ya? Entonces, ustedes se reúnen, discuten los ejercicios, ¿sí? Si tienen dudas, me pueden preguntar, pero solo una vez por grupo. Si no, me ponen a hacer a mí los ejercicios, no tiene chiste. Sí, y entonces, ahorita avanzamos un poquito más comentándoles sobre las aplicaciones. ¿Les parece bien? Sí, profe. profe. Ok. Ok.
Eh, entonces, les estábamos conversando un poquito de indicadores también, ¿no? Entonces, permítanme. Esta grafiquita a mí me gusta bastante. La verdad me permite justamente identificar bien, ¿no? Los cambios de colores, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, el azul de timón, ¿no? Va más o menos de un pH de 1, ¿sí? En rojo muy intenso, hasta un pH de 3 en el amarillo, también característico del azul de timón, ¿sí? Y entonces sabemos que el valor del pKa del azul de timón sería en 2, en un pH de 2, ¿no? Y así podemos ir identificando el indicador. ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Sí? Como les decía, el pH del indicador tiene que estar muy, muy próximo al punto de equivalencia. Ese es el ideal, ¿no? Entonces, en este caso, el azul de bromotimol es el ideal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el ideal. Y de ahí nosotros podemos, dependiendo qué tan amplia es nuestra zona de equivalencia, pues ir buscando algunos adicionales, ¿no? Para ácidos y bases fuertes tengo la opción, tengo una opción más alta, puesto que mi zona de equivalencia es mayor, ¿no? Para bases, para ácidos débiles, mi zona de equivalencia es menor, entonces también voy teniendo más limitación en cuanto a la elección del indicador, ¿sí? También depende de mi solución o de qué tengo yo en mi frasquito que quiero titular, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede tener ligera coloración. Entonces, en la nitidez de mi indicador no la voy a notar, no voy a poder identificar bien, ¿sí? Entonces, tengo también que tomar en cuenta eso. Si a lo mejor tiene un ligero tono, por ejemplo, ustedes están titulando agua de drenaje ácido, ¿sí? Entonces, por lo general, esta agua tiene un tono amarillento, ¿ya? Entonces, azul de timón va a quedar descartado. Todos los que tengan ligeramente colores amarillos, ¿no? Azul de bromofenol, rojo de metilo, rojo de timón, tengo que descartarlos y trabajar con fenolftaleína, que en realidad me va a generar un color anaranjado, ¿no? Porque ya tengo de fondo el color amarillo. Entonces me va a permitir por lo menos identificar el color con un anaranjado. Entonces tengo que ver también eso, ¿sí? Y el intervalo de viraje, ¿no? Esa sería ya mi última consideración. Por ejemplo, en el caso del amarillo de azarina R, ¿no? El intervalo de viraje es de 12 a 10, justo en el valor donde se termina mi curva, se termina mi zona de equivalencia. Entonces, lo podría utilizar, no es el más adecuado, pero todavía lo puedo utilizar porque justamente me va a cuando le pongo, estoy ya en pH 10, ya estoy pasada mi valoración. Pero la verdad es que como esta zona es muy amplia, si estoy pasada con menos de 1 mililitro, un microlitro puede ser, ¿sí? Le pongo una pequeña gotita más, tengo 2 microlitros más arriba de mi valor, ¿no? Y entonces ahí veo el cambio de pH, ¿sí? Esos 2 microlitros a lo mejor me generan un error de un 1%. Entonces, es aceptable, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Ese sería el último punto que yo tomo en consideración. Si no tengo ningún indicador cuyo pK sea el mismo del punto de equivalencia, entonces tengo que tomar en cuenta el intervalo de viraje, ¿sí? Y ubicar de acuerdo a eso. Ahora, y como son equilibrios igual que el equilibrio de
de mi titulación. Mis indicadores de ácido base también van a depender de la temperatura de mi experimento, de la fuerza iónica del medio, ¿no? Si existen solventes orgánicos, si existen partículas coloidales, también va a depender al igual que el resto de mi experimento, ¿sí? Nosotros por lo general siempre tratamos, o en docencia siempre ponemos pues soluciones que tienen que salir muy lindas, muy bonitas, pero la verdad es que ya en campo, ya en la realidad, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que hacer titular un alimento, ¿no? Por lo general, los alimentos ya terminados, ya antes de salir al comercio, sí tienen partículas coloidales, sí, tienen muchas. Entonces, ya se vuelve una complicación porque yo tengo que verificar que mi indicador no interactúe con las partículas coloidales, ¿sí? Y también afecta al color. Eso puede identificar, o sea, mi ojo, cuando tenemos partículas coloidales, mi ojo puede tener un problema para detectar bien el cambio de color, ¿sí? Otro parámetro que hay que tomar en consideración es la incertidumbre visual, ¿sí? Entonces, si tenemos un indicador cuyo intervalo de pH es muy, muy estrecho, puede ser un problema, porque mi ojo puede no notar ese cambio de coloración, ¿sí? También depende si, por ejemplo, el cambio de coloración va de amarillo a naranja, por ejemplo. Entonces, no es tan notorio, no es tan fácil de identificar, ¿sí? Entonces, mi indicador tiene que ir bastante relacionado con un contraste, con que se pueda contrastar muy bien el color. Y es ahí donde la fenolftaleína hace su aparición brillante y toda ella deslumbrante, porque de la ausencia de color aparece un tono rosa. Entonces es uno de los más, de los que nos provoca menos incertidumbre visual, ¿sí? Entonces ese es un parámetro que es bastante importante, ¿no? Otra cosa, como en algún momento también les mencioné, hay personas que distinguen más tonalidades, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, si ese es yo qué sé, lila, morado, violeta y etcétera, ¿no? Y hay otras personas que pues para todo eso es morado y se acabó. Entonces también depende de eso, ¿no? ¿Qué tan perceptivo es mi ojo de los colores? ¿Sí? Y también defectos visuales que cada quien tiene también puede afectar. Entonces, hay ciertas condiciones que son importantes que tomemos en consideración, ¿no? Primero, el intervalo de viraje tiene que ser, el pH del indicador, mejor dicho, el pKa del indicador, tiene que ser lo más cercano al punto de equivalencia, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que me van a ayudar. El indicador tiene que ser utilizado en cantidades muy, muy pequeñitas, en gotitas, ¿sí? Por eso se lo debe preparar concentrado para que pequeña gotita ya me ayude a visualizar el cambio de color y no me cambie las concentraciones con las que estoy trabajando. ¿Sí? Apenas nosotros detectamos un cambio de color, ese debe ser tomado como punto final. ¿Sí? ¿Qué se mantiene? Y eso es importante. ¿Por qué? Cuando titulamos con fenolftaleína, por lo general, les decía, y por eso les comento, si es que ustedes hacen el agitador, pues van a tener una puntuación extra, porque por lo general nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos manualmente, ¿no? Con mi muñequita estoy gírale mi muestra, ¿ya? Entonces, si por alguna cosa, lo más común es que ya estoy haciendo varias titulaciones y son muestras distintas y ya estoy cansada porque todas tengo que agitar mucho y no identifico, no
no tengo un valor que pueda decir, ah, más o menos se va a terminar mi titulación aquí, entonces le voy a añadir antes y voy a cortar de esa manera la titulación. Cuando desconozco totalmente la muestra, no puedo hacer eso. Entonces, ahí estoy, agítale, agítale, agítale. Y media veces me canso, le paro y ustedes van a ver que se forma un hilito rosado. Y ahí ustedes dicen, sí, 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 ya llegó, ya llegó. Le agitan y se desaparece. ¿Sí? Entonces, en teoría, es el primer cambio de color detectable que permanece. ¿Sí? Que ustedes le agitan, le agitan, le agitan y sigue permaneciendo, ¿no? La ligera tonalidad rosita en la fenolftaleína, ¿no? El cambio de color de rojo a amarillo en el azul de bromotimol, etc. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, esas son las indicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando usamos nuestros indicadores, ¿no? La idea es que no alteremos nuestro sistema, sino que vaya acompañándolo, ¿no? Por eso es que tampoco debemos poner muchísimo ni nada parecido. Y lo que sí también, y les voy a recomendar siempre, es que ustedes vayan llevando una bitácora cuando hacen su laboratorio, ¿sí? Porque eso me ayuda, ¿no? Ustedes van escribiendo, ¿no? Le puse tal cosa, le puse tal cosa. Entonces, uno de los errores más comunes al hacer titulación es olvidarnos del indicador. Y ahí estamos valorando y ya se nos acaba 3 buretas y no cambia de color. Y es porque nunca hubo indicador en nuestra solución. Les digo porque pasa tan a menudo, tan frecuentemente, que sí es importante que hagamos esa notificación, ¿no? Que ustedes se den cuenta de que eso ocurre, ¿sí? Por eso, cuando ustedes llevan una bitácora y van anotando, ahí dice, ah, sí, aquí está. No, aquí no dice que puse indicador, por lo tanto, ahí está el error, ¿ya? Entonces es importante eso. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra tablita de indicadores, ya les había mostrado otra, tenemos variedad, la verdad. Claro que también dependiendo, hay laboratorios que tienen esa variedad, hay otros que no, ya. Bueno, ya son cuestiones de cada laboratorio, ¿no? Cada cierto laboratorio pues suele tener ciertos análisis que se los hace con frecuencia, entonces ya no tienen toda la gama, sino determinados indicadores, pues dependiendo de los análisis más frecuentes que se hacen. ¿Sí? Entonces, ¿dónde aplicamos? Un poco de esto ustedes están trabajando, mejor dicho, trabajaron en los Padlet, ¿no es cierto? Aplicaciones de las volumetrías de ácido base. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Una de las principales aplicaciones es la estandarización de ácidos y bases. ¿Sí? Reconocer, saber, identificar, ponerle el título a nuestros ácidos, a nuestras bases, para luego poder trabajar en otras reacciones, en otros experimentos, ¿no? Para hacer controles de calidad y todo eso, ¿no? Primero, verificar, corroborar los títulos que tienen estas soluciones, ¿sí? Me sirve también para el análisis de mezclas de hidróxido, ¿no? De carbonatos ácidos, de carbonatos de sodio, etcétera. Me sirve para identificar, ¿sí? Esa es una técnica, la verdad es que bastante económica, ¿no? Determinar carbonatos por titulación es de lo más económico que nosotros podemos tener, ¿sí? Porque pues, no requiere mayor cantidad de equipo, el material también es ligeramente económico y todo eso. No es tampoco que nos tome muchísimo tiempo, entonces funciona bastante bien. ¿Sí? También para análisis de mezclas de fosfatos y de ácido clorhídrico, ¿no? También nos puede servir muy bien. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de
análisis de agroquímicos y cosas de ese tipo. Entonces, ahí es donde se presentan mucho estos sistemas. Entonces, para el control de calidad de estas mezclas, utilizamos volumetrías de ácido base. ¿Sí? Para la determinación de compuestos nitrogenados, ¿no? El método Kendall es uno de los que nosotros utilizamos. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio justamente de este proceso? ¿Sí? Método Kendall es un método de extracción de nitrógeno y se lo usa muchísimo. No tienen idea cuánto. Porque puede ser empleado en diferentes matrices, ¿no? Perdón. Sí, lo podemos emplear en diferentes matrices. Entonces, por ejemplo, nitrógeno en suelo, ¿no? Para identificar nutrientes del suelo, entonces se hace la extracción por digestión del método Kendall. Puede ser también para compuestos nitrogenados dentro de ciertos medicamentos, sobre todo del tipo antiparasitario, son ricos en nitrógeno, entonces para un control de calidad también, ¿no? Se hace una extracción con el método Kendall, ¿sí? Nitritos, nitratos presentes en embutidos, ¿sí? También podemos hacer este proceso, ¿no? Es un proceso de digestión y extracción de nitrógeno. Entonces, lo que se hace, pues, se trata nuestra muestra con esta metodología, ¿sí? Que conlleva ácidos y lleva calor y todo eso, para descomponer las muestras y liberar el nitrógeno, y luego se titula el nitrógeno. Entonces, es bastante utilizado. Entonces, aquí vemos justamente el proceso de estandarización, ¿no? De verificar el título de nuestros ácidos, ¿sí? Ácido, en este caso ácido clorhídrico, también puede ser perclórico, sulfúrico, que suelen ser los más ocupados para valoraciones, entonces se les estandariza contra el carbonato de sodio, ¿sí? Y nosotros vemos una curva de este tipo. También las mezclas de carbonato ácido e hidróxido, estas suelen ser bastante comunes cuando nosotros hacemos, por ejemplo, determinación de dureza del agua, ¿sí? Entonces, el agua, como les había mencionado, tiende a absorber CO2 ambiental, y pues los equilibrios me llevan justamente a mezclas de carbonato, bicarbonato, ¿no? Entonces, estas tres especies no pueden coexistir, entonces nosotros podemos identificar cuál de esta es, mejor dicho, en cuáles de estos equilibrios nos encontramos mediante la titulación, ¿sí? Mediante una volumetría, ¿no? Entonces, si tenemos esta mezcla, ¿no? No tenemos OH. Si tenemos OH, ¿sí? Y bicarbonato, aquí es bicarbonato, no tenemos carbonatos, ¿sí? Entonces podemos identificar, ¿no? Y aquí, bueno, están algunos de los indicadores que nosotros podemos utilizar para estas volumetrías. Como les decía, son súper importantes desde el punto de vista de dureza, para identificar la dureza del agua, ¿no? En muchos ámbitos, no solamente en la parte ambiental, sino también, por ejemplo, en la parte de ingeniería civil, es un tema bastante importante identificar la dureza, porque suele ser, ¿no? Que aguas con altas cantidades de carbonato por lo general vienen asociadas también con sales como magnesio y como calcio, ¿sí? Entonces tienden a formar, mejor dicho, tienden a precipitar.
y forman tapones, ¿no? Entonces el agua no debe ser muy dura, no debe tener mucho contenido de estos compuestos. Entonces un parámetro de calidad sí es ese, ¿no? Identificar la dureza y también la alcalinidad, ¿sí? La alcalinidad es justamente por este método, que como les decía van prácticamente de la mano uno con el otro. Entonces podemos tener el hidróxido como un único constituyente en un sistema, ¿no? El carbonato también como único constituyente. El bicarbonato en condiciones muy particulares de pH pueden estar como un único constituyente, ¿sí? Pero también podemos tener mezclas de especies. Y les voy a nuestra próxima reunión, les voy a explicar justamente cómo podemos identificar estas mezclas de especies. Entonces, en el caso de que el hidróxido sea el único constituyente, pues con el ácido clorhídrico va a generar agua y listo, ¿no? La cantidad de ácido consumida es igual a la cantidad de hidróxido que está presente, ¿sí? Si tenemos el bicarbonato, entonces tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener dos equilibrios, ¿sí? Primero de carbonato hacia bicarbonato y luego hacia ácido carbónico, ¿sí? Entonces, en realidad, son dos valores de volumen que tenemos que consumir de ácido, ¿sí? Si tenemos, en cambio, bicarbonato, ¿no? Tenemos solamente un valor de volumen de ácido que se debe consumir, ¿no? Se parece mucho a la del hidróxido. Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles son los constituyentes que están en una mezcla, ¿sí? En estos casos podemos utilizar fenolftaleína justamente para poder hacer nuestras valoraciones, ¿sí? Suele ser el más adecuado. ¿Sí? Y si tenemos estas mezclas, pues ahí tenemos que considerar cada uno de los equilibrios, ¿no? Si tenemos el carbonato, ¿no? Más el ácido, me va a generar bicarbonato. Este bicarbonato más el que venía en la muestra tiene que generar ácido carbónico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya un aporte adicional, ¿no? Del volumen. Un primer volumen que vamos a utilizar hasta pasar el carbonato a bicarbonato, ¿sí? Y uno en que pasamos el bicarbonato original más el bicarbonato de la muestra, todo ácido carbónico, ¿sí? Entonces, tenemos que el volumen va a ser 2 veces el consumido, ¿sí? El volumen del ácido, perdón, va a ser 2 veces el que se necesitaría para mi primer equilibrio. ¿Ya? Y si tenemos mezcla de hidróxido con el bicarbonato de sodio, ¿no? Esta es una mezcla, sí, una mezcla, ¿cómo decir? Una mezcla incompatible, ¿no? Porque estamos, lo más seguro es que se produzca justamente el carbonato y que se genere agua. ¿Ya? Esta es la reacción que ocurre aquí. Entonces, una vez que tenemos esta mezcla, ¿sí? Tenemos Na2CO3 más agua, ¿sí? Entonces, en realidad, pasaríamos al caso de tener carbonato totalmente, que todo sea carbonato. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Profe, ¿qué significaba eso que dice FTINM? FT es fenolftaleína. Oh, ¿Sí? Ajá. Y, ya. ay, perdón, discúlpenme, chicos, tengo aquí. Ahora me vine a visitar el perrito.
¿Sí? Y el NM es naranjado de metilo. Naranja de metilo, perdón. ¿Sí? El indicador. Tito, ay. Así, Tito recibiendo clases. Tengo, mi perrito se llama Tito. Tito, los chicos, los estudiantes, por favor no me muevas las diapositivas. Listo, chicos, ¿preguntas? Ups, nos adelantamos bastante. Ok, chicos, ¿en qué hora estamos? ¿Me podrían decir, por favor? 3:48, profe. Ya. No es razón que ya están asomando los niños. Ah. Ok. Les decía, otro importante suele ser el análisis de mezcla de fosfatos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como les había mencionado, tenemos o vemos 2 puntos de equivalencia, ¿sí? En realidad tenemos 3 equilibrios, pero el último es muy complicado que nosotros lo notemos, ¿no? Porque vamos a pHs de más de casi de 13 más o menos, ¿sí? Entonces, el ácido fosfórico con hidróxido llegamos a tener el fosfato diácido, ¿sí? Entonces, este es mi primer equilibrio, ¿no? Este de aquí lo puedo titular con naranja de metilo. Adiciono más hidróxido y voy a tener el fosfato monoácido, ¿sí? Este está en aproximadamente un pH de 10, más o menos. Este primer equilibrio de un pH más o menos de 5, ¿ya? Y le puedo poner más hidróxido, pero como les mencionaba, ¿sí? Esa última disociación es a un pH demasiado básico. Entonces, incluso por no arriesgar los electrodos, no se lo trabaja ahí, ¿sí? Porque sí creo que les mencioné, pero mis electrodos, si es que yo quiero hacer una titulación potenciométrica, mis electrodos son hechos de vidrio y tienen una membranita semipermeable. Entonces, cuando yo trabajo mucho tiempo en pHs muy básicos, comienza a desgastarse el electrodo, ¿sí? Comienza a dañarse la membrana. Entonces, evito trabajar en un pH tan alto, ¿sí? Es preferible no hacerlo. Y mucho más si tenemos esta opción, como en este caso, ¿sí? En el primer equilibrio o en el segundo. En el segundo equilibrio podemos, este FT se me movió, pero podemos trabajar con fenolftaleína, ¿sí? Porque recuerden que, como les decía, mi cambio de pH es a 10. Entonces, logro identificar bastante bien ahí. Y lo puedo hacer por, si yo tengo fosfatos, ¿sí? Puedo hacer este proceso al revés, utilizando ácido. Entonces, si yo tengo fosfatos, puedo utilizar ácido para pasarme al fosfato ácido y más ácido clorhídrico para pasarme al fosfato diácido. ¿Sí? Igual, en este caso, mis intervalos de pH también los voy a anotar en esos valores, pero como de 10 hacia abajo mi curva. ¿Sí? Entonces, también me funciona bien dependiendo de lo que yo tenga, ¿no? Si yo tengo ácido fosfórico, ¿no? Entonces utilizaré hidróxido y me iré en este sentido en la reacción. Si yo tengo fosfatos, por ejemplo, una muestra mineral de fosfato de sodio, iré en este sentido. ¿Sí? Siempre que nosotros veamos esta serie de equilibrios, ¿no? Sabemos que pueden existir solamente los adyacentes, ¿no? Es decir, fosfato triácido con el diácido, ¿sí? No puede existir fosfato triácido con el monoácido, ¿no? A fuerza está con este, ¿sí? En el momento en que comienza a aparecer este, se desaparece totalmente este, y ya lo vamos a ver con nuestros diagramas de equilibrio, ¿no? Igual,
Si tenemos fosfato diácido con el monoácido, los dos coexisten. En el momento en que comienza a aparecer fosfato, ¿sí? El fosfato diácido ya no aparece, ¿no? Entonces, son así, son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, están los dos, aparece este se va, ¿sí? Comienzan a estar los dos, aparece este se va, ¿sí? Así funciona esto. Como les decía, otra de las aplicaciones es justamente el método Kendall, ¿no? La determinación de compuestos nitrogenados. Entonces, es muy, muy amplia, ¿sí? Método Kendall es muy, muy amplio. El equipo es enorme, ¿sí? El equipo, la verdad es que ocupa, ¿qué será? Unos 3 metros de lado, 1 metro hacia adelante y hacia arriba unos 2,5 metros. Es un equipo muy grande, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Porque nosotros ahí lo que hacemos es digerir nuestras muestras, ¿sí? Entonces, tiene muchas aplicaciones, como les mencionaba, del tipo orgánico o del tipo biológico. Tenemos los aminoácidos, proteínas, ¿sí? Fármacos sintéticos también, fertilizantes, como les mencionaba, es de donde nació esta metodología del estudio de fertilizantes, explosivos, colorantes, suelos, ¿sí? Suministros de agua potable. La empresa de agua potable de aquí de Quito tiene un equipo de esos, ¿sí? Muy, muy grande. Justamente porque, pues, el agua comienza a... El agua, como ustedes saben, viene de fuentes naturales, entonces si cerca de eso, pues pasó unas vaquitas, unos borreguitos y todo eso, pues van haciendo sus necesidades cerca de las lagunas y entonces infiltra, llega a las lagunas, entonces hay que determinar nitrógeno, ¿sí? Justamente por urea, nitrógeno que llega por la urea, por el ácido úrico. Y entonces se determina y luego se identifica cuánto está presente y se lo elimina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo hace? Esta sería la parte de vidrio, como nosotros lo haríamos. Como les digo, ya actualmente tenemos equipos y son unas cosas enormes. Entonces, tenemos aquí el matraz Kendall, ¿sí? Que tiene esta salida para burbujear el amoníaco, ¿sí? Que se va generando y aquí se genera por aquí, cae por el refrigerante y se lo colecta de esta manera, ¿sí? Y aquí tenemos un generador de vapor, ¿no? Y también hidróxido de sodio concentrado, que lo único que, la función que tiene aquí el hidróxido es evitar que salga al ambiente, ¿no? Que lo que se genera de aquí, de amoníaco, por ejemplo, de amonio, salga al ambiente. Entonces es una pequeña trampita, ¿sí? Para medir proteínas es el método oficial, ¿no? Entonces nosotros, para medir proteínas en carnes, cereales, en cualquier alimento que ustedes conozcan, nosotros utilizamos el método Kendall, ¿sí? Entonces aquí se digiere con ácidos, ¿no? Se calienta y se provoca la formación de amoníaco, ¿sí? El amoníaco se lo recoge, ¿no? Y ay, perdón, chicos, y se lo valora, ¿no? Con, en este caso se le pone ácido bórico, ¿sí? Entonces, miren, esta es mi muestra que tiene un contenido de nitrógeno, se trata con ácidos, principalmente ácido sulfúrico, ¿no? Y se genera el amonio con la trampita que les mencionaba aquí de hidróxido, genera justamente el amoníaco, ¿sí? Más agüita. Entonces el agua sigue recirculando aquí en el sistema, el amoníaco pasa, ¿sí? Y se colecta aquí,
¿sí? Se va recolectando en este matraz que tiene ácido bórico, ¿sí? Y entonces se genera borato ácido de amonio, ¿ya? Y entonces eso es lo que se titula, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Ok, chicos, entonces creo que por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Sí, si no hay dudas, nos quedamos ahí. Entonces, recuerden, el día miércoles, yo tempranito les habilito el taller, ¿sí? Pero la idea es que lo trabajen en el horario de 3 a 5, ¿sí? Entonces, a las 5 se cierra, ¿no? A las 5 ya tienen que subirlo. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok. Cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes tengan, sí, incluso si alguien no trabajó o si no están teniendo buena comunicación en sus grupos de trabajo, déjenme saber, ¿sí? Para tomar acciones, para cambiarles, para mover si es que es necesario, ¿no? Y que no tengamos inconvenientes, que puedan estar tranquilos trabajando. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Cuídense mucho, que pasen bien. Profe, Mande. ahora que usted dice eso, nosotros en mi grupo no tenemos inconvenientes, sino que estamos 4 personas que sí estamos trabajando, sino que una chica nunca respondió, nunca dio señales de vida, entonces para la hora de calificar no tomarla en cuenta porque hemos entregado todos los trabajos y ella no ha estado. Ya, avísame, mándame un mensajito, por favor, indicándome quién es, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo, muchas gracias a ti. Listo, chicos, ¿alguna otra cosa más? Profe, lo del ejercicio número 38, si no me equivoco, que es del ácido malico, si no me equivoco, Ajá, no, nos dijo que nos iba a sí, explicar. sí, ya lo voy a resolver y se los voy a mandar, ¿ya? Listo, Sí, profe. ahí, al Teams, ahí les envío, ¿ya? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, chicos. ¿Alguna otra duda más? Sí, profe, ¿nos puede enviar la grabación de esta clase también? Sí, ahorita que se guarde el video, se tarda una media hora en guardarse, ahí ya lo subo también al Teams, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. No hay de qué, chicos. Sí, ¿alguna otra cosa, chicas y chicos? Listo, ok, y entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? Que pasen, perdón, jueves. ¿Sí? Que pasen bien, Gracias, cuídense. profe, hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias, profe, chicos, hasta luego. cuídense.